Israel y la sinagoga de Satanás. Vídeo 1. En estos tiempos de principio de dolores, Israel está en el foco del mundo y su protagonismo aumentará hasta culminar en el día del Señor, conocido como la segunda venida de Cristo. Algunos aman y otros odian al pueblo judío, aunque pocos entienden el complejo universo que se suele identificar como pueblo de Israel hoy día. Este vídeo es parte de una serie que llegará a explicar quiénes son y cómo actúan aquellos a los que el Señor Jesús llamó sinagoga de Satanás, que están devastando a la humanidad escondidos entre los israelitas. Para discernir este asunto tan complejo y que nos afecta a todos, hay que tener paciencia y dedicar tiempo e interés. Este primer vídeo es denso porque da la base teórica que fundamenta los siguientes vídeos. Si quieres de verdad entender quién es y cómo te afecta la sinagoga de Satanás, tendrás que dedicar tiempo, atención, cotejar todo con la palabra de Dios y orar para recibir entendimiento espiritual sobre el asunto. Papel y lápiz en manos, vamos adelante. Perspectiva bíblica. Es fundamental discernir entre la verdad y la mentira para no cometer errores, a veces irreversibles. Cuando hablamos de pueblo judío, la fuente por excelencia es la Biblia. Repasemos algunos términos que los definen. Semitas. Cuando Dios salvó a Noé y su familia del diluvio, este tenía 3 hijos. Uno de ellos era Sem. De Sem descienden los que se conocen como semitas. Todo judío es semita, aunque no todo semita es judío. Por lo tanto, el término antisemita está mal empleado. Hebreos. A partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, nació Heber, que fue tataranieto de Sem. En Génesis 14:13, la Biblia se refiere a Abraham como el hebreo. La palabra Heber significa del lado opuesto. Cuando se le llama hebreo a Abraham, se hace referencia a que él vino del lado opuesto del Jordán, ya que Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, donde vivía, y fuera a la tierra de Canaán, que Dios le prometió en heredad perpetua. Promesas de Dios a Abraham. En Génesis 12 leemos que Dios le prometió 2 cosas a Abraham, que haría de él una gran nación y que daría a su descendencia la tierra de Canaán para siempre. Dentro de la primera promesa, le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición vendría por su descendiente Jesús, Dios el Redentor, que se haría hombre y nacería de su simiente, o semen, por medio de uno de los bisnietos de Abraham, Judá. Aunque muchos rechacen la salvación que Cristo trajo, eso no invalida que su sacrificio en la cruz haya bendecido a todas las familias de la tierra. Es importante derribar un mito que pone a la nación de Israel en una posición que no le corresponde. La bendición vino por la simiente, o semen, de Abraham, pero no toda la simiente de Abraham bendice a la humanidad por el mero hecho de descender de él, sino solo Jesús, el Mesías. Las 12 tribus. Abraham no tuvo hijos. A los 99 años Dios le dio a Isaac, que fue el hijo prometido para traer al Mesías. Si bien 14 años antes tuvo a Ismael, hijo de una esclava egipcia, este no estaba incluido en la promesa mesiánica. Los 6 hijos que tuvo con Cetura tras la muerte de Sara tampoco fueron parte de esa promesa. De Isaac nacieron Esaú y Jacob. Esaú vendió su derecho a la primogenitura a Jacob y por eso Jacob pasó a ser aquel por cuyo linaje vendría el Mesías Redentor. De Jacob nacieron los 12 hijos varones que fueron los 12 patriarcas de Israel. Uno de ellos, Judá, hijo de Lea, fue el patriarca por el que vino Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, para salvar a la humanidad. Judíos. Bíblicamente hablando, los descendientes biológicos de Judá fueron llamados judíos. Hoy día ese término se ha distorsionado de muchas formas y se emplea indiscriminadamente para definir a personas que ni siquiera son descendientes biológicamente del patriarca Judá, como veremos más adelante. Israel. En Génesis 28 leemos que Jacob tuvo una visión en la cual vio a Jehová en lo alto de una escalera. En ese momento Dios le confirmó la promesa dada a Abraham. En el capítulo 32 de Génesis leemos que Jacob tuvo un encuentro con un varón, que le cambió el nombre de Jacob, que significa el suplantador o engañador, a Israel, diciéndole, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. De los 12 hijos varones que tuvo Israel, salieron las 12 tribus antes mencionadas y el conjunto de las 12 tribus se pasó a denominar el pueblo de Israel. División del reino. Bajo el mandato de Dios, las 12 tribus conquistaron la tierra de Canaán y se la repartieron. El reino se consolidó en lo que hoy se conoce como Israel hasta el reinado de Salomón, cuando alcanzó su mayor extensión. El problema fue que Salomón desobedeció a Dios en 2 aspectos fundamentales para los reyes de Israel: casarse con mujeres extranjeras y tener un gran ejército, poniendo su confianza en ese ejército, en vez de en Jehová. Esto debería ser una señal de alerta para el pueblo de Israel hoy día, que tiene a su ejército como si fuera su Mesías Salvador. Tras morir Salomón y como castigo a su desobediencia, el reino de Israel fue dividido, quedando 10 tribus en el norte, conocidas como Israel, con Samaria como capital. Las 2 tribus que quedaron en el sur, Benjamín y Judá, se conocieron como el reino de Judá, teniendo por capital Jerusalén. Más adelante, en 2 Crónicas 11 y 16 leemos que muchos vinieron del reino del norte a Judá, porque querían seguir siendo fieles a Jehová y adorar en Jerusalén. Entre ellos se cuenta que vinieron a Judá muchos levitas. La tribu de Dan idolatró y fue desarraigada del pueblo de Israel, siendo sustituida por las 2 medias tribus de Efraín y Manasés, los hijos de José.
En Apocalipsis 7 vemos que el Mesías levanta a 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel. Eso nos muestra que Dios tiene control de quiénes son y dónde están, aunque la humanidad haya perdido el rastro del reino del norte. El exilio de los dos reinos. Por su reiterada desobediencia a Dios, tanto el reino del norte como el del sur fueron llevados cautivos. En el año 740 a.C., Israel fue dominado por los asirios, siendo dispersados y asimilados entre varios pueblos. A esas 10 tribus se les refiere hoy día como las 10 tribus perdidas. El rey de Asiria pobló Israel con gentes de otros pueblos. En el año 607 a.C., Judá fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, que destruyó el templo en 586 a.C. y dejó en Jerusalén solo a los pobres. En 537 a.C., bajo el reinado del rey Ciro de Persia, se le autorizó a Judá a volver a Israel y reconstruir el templo, tal como había profetizado Jeremías. A veces la Biblia usa el término judío refiriéndose a la totalidad de las tribus del reino de Judá. Resumen de la definición bíblica. Reuniendo estos datos, podemos afirmar que un semita es el que desciende de Sem, hijo de Noé. Un hebreo es el que desciende de Abraham, que desciende de Heber, de la línea de Sem, hijo de Noé. De Abraham surgen 12 tribus, que forman la nación de Israel. Entre esas tribus hay una que es Judá, de donde descienden los judíos. El reino de Israel se divide por el pecado de Salomón, pasando a ser conocido como Israel en el norte y Judá en el sur. Ambos reinos sufren una invasión, siendo Israel dispersado y asimilado, mientras que Judá fue llevado a Babilonia y se les permitió volver 70 años después. En resumidas cuentas, semitas, hebreos, israelitas y judíos, son descendientes de Noé, por la línea de Sem. Judíos son solamente los descendientes de Judá o, si se quiere generalizar, a los del reino del sur. Es decir, todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. Judea bajo el Imperio Romano. Cuando Jesús vino a la tierra, Judea era una región dominada por el Imperio Romano, al que Daniel describió como el imperio de las piernas de hierro, semejante a un leopardo. En ese tiempo el sistema religioso de Judea se establecía por intereses políticos de acuerdos con el Imperio Romano y no bíblicamente. El gobernador de Judea dejaba en paz a los religiosos que ejercían su dominio sobre el pueblo y, a cambio, los religiosos cuidaban de que los judíos no dieran problemas al gobernador romano. El puesto de sumo sacerdote era concedido por Roma y lo compraban los ricos, ya que ser sumo sacerdote traía grandes beneficios. En aquel tiempo había 4 grupos de religiosos. 1. Los saduceos ejercían el sacerdocio. 2. Los fariseos se conocían por separados o doctores de la ley y eran prolijos en su interpretación. 3. Los escribas eran eruditos y funcionaban como jueces. Muchos de sus textos provenían del Antiguo Testamento y otros de la tradición oral, de la que hablaremos más adelante. 4. Los ancianos eran la aristocracia. Eran muy ricos y compraban su posición para controlar el comercio en el templo. También recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Aunque no podían comprar el puesto de sacerdote, tenían fuertes vínculos con la cúpula religiosa porque compartían intereses. Más que guardianes de la fe recibida por la Torá, estos grupos eran una especie de gobierno a servicio de Roma, siendo los saduceos el poder religioso, los fariseos el legislativo, los escribas el poder judicial y los ancianos el poder recaudatorio. Ante esto se entiende mejor porque el Señor Jesús los calificó como serpientes, raza de víboras, sepulcros blanqueados e hipócritas. También se entiende por qué odiaban a Jesús e incitaron al pueblo para que lo crucificaran. En los siguientes vídeos de esta serie se hablará de esta sinagoga de Satanás, que impidió a los judíos conocer el tiempo de su visitación y negar al Mesías hasta el día de hoy. Suplantación rabínica. Aunque más adelante se explicará la cuestión de la suplantación llevada a cabo por los rabinos, vemos ahora algunas definiciones para poder considerar el contexto del pueblo al que llamamos judío hoy día. Los religiosos de la época en la que vino Jesús no se ciñeron a llevarlo a la cruz, sino que su obra diabólica siguió y se sofisticó mucho hasta el día de hoy. A partir de Comento construyeron todo un entramado que les permitiera seguir sojuzgando a los israelitas e impidiéndoles entender que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, haciendo a muchos hijos del infierno, como dijo Jesús. Las vendas mágicas que se tejieron por las mentiras de la sinagoga de Satanás solo serán destruidas cuando el Señor Jesús trate con Israel la última semana profetizada por Daniel, conocida como angustia de Jacob o gran tribulación. Religión judía. Como en todas las religiones, el judaísmo actual también se fundamenta en el esfuerzo humano para alcanzar la divinidad y se divide en muchas corrientes. Las principales son ultraortodoxos o jaredíes, tienen como fundamento la estricta obediencia a la halajá, o ley judía, y viven conforme a los principios más tradicionales del judaísmo. Son contrarios a la vida secular moderna y rechazan el sionismo, especialmente el político. Ortodoxos, son firmes defensores de la halajá, o ley judía y de las tradiciones. Masortíes, se dicen conservadores que buscan un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Reformistas o progresistas, hacen una interpretación liberal de la tradición, dándole preeminencia a la ética sobre la ritualidad. Hasídicos, son una rama mística del judaísmo ortodoxo, que tiene como base el Zohar y la Cábala.
Entre los hasídicos, el rabino es un intermediario entre su Dios y el hombre. Reconstruccionistas, corriente progresista norteamericana que defiende la adopción del modernismo y la no obligatoriedad de cumplir la halajá. Rabínico, movimiento iniciado en la Edad Media, manifiesta una fuerte adhesión y obediencia al Tanaj, la Misá y las exegesis rabínicas. Caraítas, de corte fundamentalista, reconoce la Tanaj como la única fuente de autoridad religiosa frente al cumplimiento de la halajá. No acepta la autoridad del Talmud. Mesiánicos, son judíos que han entendido y creído que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. No se les debe confundir con los gentiles que se enmarcan en el movimiento de raíces hebreas, que es otro engaño del que hablaremos en otro vídeo. Dentro del hasidismo hay que destacar a los Lubavitchers, conocidos como Chabad Lubavitch. Este grupo es especialmente importante en el contexto de la sinagoga de Satanás, como veremos. Su base es la cábala luriánica y consideran que su séptimo rebbe, Menachem Mendel Schneerson, 1902 a 1994, era el Mesías que resucitará y gobernará el mundo. Los Lubavitchers son los impulsores de las leyes noágidas, que dentro de poco tiempo serán impuestas a toda la humanidad. Se hablará más sobre esto cuando se explique la obra de la sinagoga de Satanás. Escritos rabínicos. Lo primero que hicieron los rabinos para afianzarse en el control del pueblo fue imponer el Talmud, elevándolo al nivel de la Torá. En el judaísmo actual se tiene en cuenta los siguientes escritos principalmente. 1. La Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y también la Tanaj, que son esos 5 libros más los profetas y demás textos del Antiguo Pacto. 2. El Talmud, que es la tradición oral puesta luego por escrito. Existen 2 Talmuds, el de Jerusalén y el de Babilonia, siendo el segundo el más estudiado. El Talmud es estudiado por todos los judíos hoy día. 3. La Misná es un compendio de interpretaciones rabínicas de la ley oral, el Talmud. La Misná se volvió un texto fundamental en el judaísmo a partir del año 200 después de Cristo. 4. La Guemará es el resultado de interminables discusiones de los rabinos sobre la Misná. La Guemará es por lo tanto un compendio de todas esas discusiones y puntos de vista, muchas veces incluso contrarios y desorganizados, según los reunidos divagaban. 5. La Midrash son escritos adicionales que consisten en interpretaciones personales sobre el material anterior. 6. La halajá es el compendio de leyes judías que incluyen los 613 preceptos, las regulaciones rabínicas, las interpretaciones y aplicaciones y las normas para la vida cotidiana. La halajá se basa en gran medida en las discusiones y conclusiones presentes en el Talmud. 7. El Sidur es un libro de rezos para todo tipo de ocasión. 8. La Parasá es la lectura semanal de la porción de la Torá que toca, según la división de los 5 libros en 54 partes. Los religiosos consideran que estudiar a fondo y guardar todo este amasijo de ideas es el rol de su vida en medio de la humanidad. Ante este complejo religioso, se puede entender por qué el Señor Jesús les dijo a los religiosos: «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En el siguiente vídeo se explicará cómo los rabinos consiguieron convencer a la gente de toda esta confusión y seguir así imponiendo su autoridad sobre Israel. Las 2 cábalas. La cábala se basa en el concepto de que las letras y números de la Torá tienen un significado y que se puede influir en el universo si se sabe manejar el poder que emana del uso de ellas. Existen 2 tipos de cábala, la que llamaremos general y la luriánica. La segunda tiene más penetración en el pensamiento religioso judío. El Zohar es la obra fundamental de la cábala. Se trata de una interpretación alegórica y metafísica sobre la naturaleza de Dios, el alma humana y la estructura del universo. El Zohar fue escrito en arameo antiguo y hay dudas sobre quién la escribió y si fue en el siglo II o XIII. Esta obra es especialmente importante para los religiosos hasídicos. Trata de la Sefirot, que son las 10 emanaciones divinas del dios de los cabalistas, Ain Saf. La cábala luriánica pone al ser humano como protagonista de la acción, ya que enseña que éste debe llevar a cabo la redención del cosmos, lo que se conoce como Tikkun Olam. Esto se consigue, según los maestros de esta cábala, por medio de observar los mandamientos y la acción espiritual. Es decir, que el ser humano es protagonista de la redención de todas las cosas. Si entendemos esta forma de pensar, acaba siendo más fácil comprender quién y por qué se está impulsando el levantamiento del gobierno mundial del anticristo. No te pierdas los vídeos que siguen a este para comprender esto a fondo. Ambas cábalas tejen un aura de misterio y supuesta sabiduría oculta, reservada a unos pocos iniciados, que más bien recuerda lo que ofrece la serpiente al ser humano en el Edén cuando dice seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Los que estudian la cábala, del tipo que sea, luego ejercen un gran poder místico sobre sus seguidores. Si sus prácticas son puestas bajo el foco de la Biblia, serán clasificadas como brujería, adivinación e invocación de demonios. Nada de esto tiene que ver con la Tanaj o Jehová revelado en la Biblia, sino que esconde una terrible revelación de quién es el Dios de los creyentes de la cábala. En los siguientes vídeos se explicará en detalle. Sionismo.
En el ámbito del Israel moderno, se debe considerar el sionismo, que es pieza clave en lo que detallaremos en futuros vídeos. Para el ámbito de este vídeo, diremos que a día de hoy existen dos tipos de sionismo que, si bien usan discursos distintos, comparten la misma meta y por ello se complementan y colaboran. Sionismo político. Esta vertiente del sionismo tiene su origen, oficialmente, en los anhelos de Theodor Herzl y sus colaboradores, resumiéndose en la defensa de que los judíos deben tener un país donde puedan vivir seguros. La idea fundamental en la que se apoyan es el que Israel es el pueblo elegido por Dios y por ello tiene derecho a ocupar ese territorio. Si bien esto es en parte verdad, hay que considerar la Biblia mucho más a fondo, ya que, cuando se levanta la moqueta, hay mucha oscuridad tras este sionismo. Hay movimientos religiosos judíos que son totalmente contrarios al sionismo por considerar que el reino de Israel será restaurado solamente por el Mesías. ¿No será esta una posición más acorde con la palabra de Dios? Donde en la Biblia dice que el ser humano restauraría a Israel. Esto también se desgranará en vídeos posteriores. Sionismo religioso. Se fundamenta en las promesas de Dios a Abraham para justificar su imposición de un Estado de Israel sionista religioso que sojuzgaría al mundo a someterse a sus leyes noágidas. Algunos movimientos jaredíes entre los ultraortodoxos se oponen radicalmente a las aspiraciones de este tipo de sionismo. El opositor más fuerte y activo es el Neturei Karta, que argumenta que su establecimiento antes de la llegada del Mesías es una transgresión de la voluntad divina. Movimientos como el judaísmo ortodoxo moderno y el Mizrachi apoyan al sionismo religioso y lo ven como imprescindible para alcanzar la redención mesiánica. Fiestas añadidas. En el anterior vídeo, titulado Sin santidad, ¿estás listo para el arrebatamiento?, se dio un repaso a las fiestas del Mesías que están establecidas en la Biblia, procedente de Dios. Por eso en este vídeo solo las mencionaremos. Estas son las fiestas del Mesías establecidas por Dios en la Biblia: Pascua, panes sin levadura, primicias, Shavuot, trompetas, perdón y tabernáculos. A lo largo del desarrollo del judaísmo religioso, sus impulsores introdujeron una serie de fiestas travestidas de terminología religiosa, y hasta conectada con ciertos pasajes bíblicos que les dan un aura de fiestas sagradas. Las principales son: Hanukkah, fiesta de las luces, inspirada en un supuesto milagro ocurrido en el tiempo de los Macabeos. Se celebra en diciembre del calendario gregoriano. Purim, fiesta de las suertes. Se basa en la historia de Esther y se asemeja al carnaval pagano. Se celebra normalmente entre febrero y marzo. Lag BaOmer se denomina el 33º día del Omer y se celebra en abril/mayo. Se desconoce por qué se celebra el 33º día, pero recuerda mucho la importancia de ese número para los masones, cuyo maridaje con el ámbito cabalístico son más que evidentes. Rosh Hashanah se le denomina el cabeza de año y considera como el año nuevo. Es importante destacar que esa fiesta viene de Babilonia, que a su vez la adoptó de Ekadie. En ese día se honraba al falso dios Akitu y en Babilonia a Marduk, dios supremo de esa cultura. En la actual cultura israelita, salvo los religiosos fieles a la Torá, el pueblo celebra esta fiesta en vez de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Identidad. Israelitas, judíos e israelíes. El término israelita se refiere a la definición bíblica, donde las personas llamadas israelitas son las que descienden biológicamente de Abraham, Isaac y Jacob, posteriormente conocido como Israel. El término judío define a las personas descendientes de una de las tribus israelitas, Judá. El término israelí se refiere a cualquier ciudadano del Estado de Israel que tenga la nacionalidad de ese país. Eso incluye a israelitas, árabes, drusos, etc. Según la Biblia, el linaje, y por lo tanto la identidad racial, se determina por la línea del padre. Los fariseos han cambiado esto alegando que no se puede tener certeza de que una persona sea hija de un determinado hombre y solo se puede estar seguro de que viene de la madre que le ha dado a luz. A día de hoy, el Gran Rabinato solo reconoce como judío o israelita a la persona que viene del linaje materno. La otra forma de adquirir la identidad israelita o judía, según el Gran Rabinato, es por conversión a la religión. Es decir, no puedes ser simplemente judío o israelita, a menos que adhieras a la religión y te sometas a la halajá, bajo supervisión de un tribunal rabínico. Los retornados pueden ser considerados judíos si tienen al menos un abuelo materno que lo sea. La identidad judía de estas personas no siempre es aceptada por el rabinato ortodoxo y a veces tiene problemas para casarse si quieren hacerlo bajo el Gran Rabinato. Este punto es importantísimo porque esos individuos se han tomado la libertad de suplantar lo establecido por Dios a fin de imponer la halajá, que obliga a la gente a someterse a su autoridad, desobedeciendo automáticamente a Dios. El Gran Rabinato. A día de hoy, esta es la autoridad religiosa oficial en Israel, y está compuesta por 17 miembros. De estos, 2 son llamados Gran Rabino, siendo uno askenazí y el otro sefardí. Si volvemos a la explicación de cómo se controlaba al pueblo judío en los tiempos del Imperio Romano, veremos que el Gran Rabinato de hoy, salvo la función de sumo sacerdote, acapara todas las demás funciones que se ejercían para lucrarse de la fe de las personas y para controlarlas. Este órgano religioso fue creado en 1921, bajo el mandato británico, como parte de la institucionalización del judaísmo en la futura nación de Israel.
Como es bien sabido, el moderno Estado de Israel ha sido creado por la familia Rothschild, que es pieza clave en la implantación del sionismo. El poder de estos individuos es inmenso, afectando matrimonios, divorcios, conversiones, entierros, estatus personal y ciudadanía, entre otras cosas. El Gran Rabinato tiene la potestad de certificar el estatus de kosher a los alimentos y aprobar o no la importación de productos de alimentación. Es decir, son como los cambistas del templo que controlaban todo el comercio con la excusa de supervisar si algo era o no apto para ofrecer a Dios. En este caso, determinan si algo es kosher o no, y lógicamente los productos que obtienen esa calificación cuentan con inmensas ventajas sobre los productos que no la tienen. Israelíes no religiosos. Lógicamente, al igual que en todos los países y colectivos, Israel tiene también una población variopinta de personas que no profesan ninguna religión o creen en las propuestas de religiones no judías, como por ejemplo la Nueva Era. En este trabajo nos centramos en los religiosos judíos, por razones que se entenderán al final de esta serie de vídeos. Al igual que ocurre en el medio llamado cristiano, se ve claramente que la obra de los falsos, y en este caso del falso judaísmo de la sinagoga de Satanás, han hecho un excelente trabajo apartando a muchísimos de la relación genuina con Dios y, por ende, de la salvación. Por eso dijo Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Resumiendo lo expuesto, la Biblia da una definición del pueblo de Israel que ha sido totalmente alterada por intereses religiosos y de dominio mundial. La versión bíblica es que los semitas, provenientes de Sem, hijo de Noé, dieron origen a los hebreos, que provienen de Eber, los cuales fueron antecesores de Abraham, a quien Dios prometió una amplia descendencia. De Abraham nace Isaac, que fue padre de Jacob, que luego pasó a ser Israel. De ahí surge la denominación pueblo de Israel, o israelitas. De las 12 tribus de Israel sale una que es Judá, de donde provienen los judíos. A causa de la desobediencia, el reino de Israel es dividido, quedando el reino del norte, conocido como reino de Israel, y el reino del sur, conocido como reino de Judá. Ambos reinos fueron capturados por enemigos que influyeron en su relación con Dios, llegando a una compleja maraña religiosa que vemos hoy día. Esa maraña religiosa es la que ha mantenido al pueblo de Israel ciego al hecho de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, provocando la destrucción del segundo templo y la dispersión del pueblo. Hemos visto que hay corrientes religiosas que van desde los progresistas hasta los ultraortodoxos, siendo que la cábala permea todas estas corrientes y en especial la cábala lúrica. Dentro de esos grupos destacan los Chabad Lubavitchers, que están tras la imposición de las leyes noágidas a toda la humanidad tan pronto el Sanedrín consiga establecer su autoridad sobre todo el mundo. En el ámbito de los libros que moldean el pensamiento religioso judío, si bien todos dicen seguir la Torá, la mayor dedicación se la dan a la cábala, el Talmud, el Zohar y derivaciones de esos escritos. El sionismo es un movimiento que tiene por finalidad impulsar la consolidación de Israel, habiendo una rama religiosa y otra política, que suelen colaborar a menudo. El Gran Rabinato ejerce el poder sobre la vida del pueblo de Israel, hasta que se establezca e imponga el Sanedrín. Ese poder está por encima de partidos políticos y su influencia trasciende muchos ámbitos, afectando incluso a los no religiosos. En el día a día, ese rabinato determina los derechos de los ciudadanos, según el grado de sumisión a sus imposiciones. Este gran rabinato fue establecido por el Imperio Británico en el marco de la Declaración Balfour, que fue la justificativa para que los Rothschild impusieran al mundo su proyecto sionista. Este vídeo es solamente la introducción al contexto religioso judío para que se entienda, al final de la serie, lo que la Biblia define como la sinagoga de Satanás. Su obra a lo largo de los siglos ha devastado al mundo y seguirá haciéndolo, hasta que se cumple Isaías 14, 17, Zacarías 14 y Apocalipsis 19, 11 a 21, entre otros pasajes. Una advertencia importante. Esto no es una serie antisemita, ni busca fomentar el odio hacia el pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Este trabajo busca profundizar en la maraña de mentiras urdidas a lo largo de siglos, usando al pueblo hebreo como escudo, a fin de dar legitimidad a lo que tal vez sea la mayor obra de Satanás. Al final se verá que el pueblo israelita ha sido el mayor damnificado con este montaje de la sinagoga de Satanás. Israel tiene un papel en los planes de redención de la humanidad llevado a cabo por Dios. Toda su voluntad relativa a ese pueblo se cumplirá tal como lo han transmitido sus profetas. Pero no se llevará a cabo por medio de hombres inicuos que sirven a la serpiente antigua. La postura del cristiano ante el pueblo de Israel debe ser la de Jesucristo, hablarles de las buenas nuevas de salvación. Tal como transmite Isaías: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Si no creen que Jesucristo es el Mesías que fue enviado para salvarlos de sus pecados, perecerán como las personas de cualquier otra nacionalidad. Si creen, serán salvos. Tampoco se debe amar u odiar a los israelitas por serlo. Cada uno tiene su lugar en la historia de la humanidad y Dios trata con todos, amando a todo el mundo y buscando salvar a todos, tal como vemos en Juan 3, 16, Hechos 17, 30, Segunda de Pedro 3, 9, etc.
Debemos también recordar que es pecado hacer acepción de personas y el hecho de que una persona sea del pueblo de Israel no hace que todos sus actos deban ser aprobados o condenados. No se debe condenar o encumbrar a un pueblo por el mero hecho de ser parte de ese pueblo. Una cosa son los israelitas que sinceramente buscan a su Creador, y otra esos hombres malignos, a servicio de Satanás, que dicen ser judíos pero no lo son. Estos se han mezclado con el pueblo israelita, a fin de sojuzgar al mundo e imponer el gobernante mundial, que culminará el proyecto de Satanás de intentar ser semejante al Altísimo. Así que, prediquemos las buenas nuevas de que Jesús consumó el precio del pecado del ser humano, y a día de hoy, mientras la Iglesia no haya sido arrebatada, cualquiera, incluidos los israelitas, pueden creer y ser arrebatados como Iglesia de Cristo. En vista de todo esto, cabe recordar lo que dijo el Señor Jesús en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestro único afán es que lo que publicamos sea de bendición para los que lo lean. Si te fijas, no cobramos nada, no promocionamos a personas ni a denominaciones, sino que todo nuestro mensaje apunta a Cristo, aquel por quien y para quien todo fue hecho y el único camino hacia el Padre. Como sabrás, los algoritmos suben o bajan la visualización en función de los likes y comentarios. Agradeceremos que, si te gusta nuestro material, lo manifiestes suscribiéndote, comentando, dando un like y compartiéndolo entre tus contactos. Jesucristo viene pronto.